Respondamos preguntas de cubanos que están pensando en venir a Uruguay y quieren conocer más sobre este país que, para muchos de nosotros, se ha convertido en una nueva oportunidad de vida. Si estás planificando emigrar y tienes en la mira este país del sur, quédate conmigo porque este video está hecho pensando en ti. Vamos allá. Uruguay se ha convertido en los últimos años en un destino cada vez más considerado por migrantes de distintas partes del mundo y en especial por muchos cubanos que buscan una alternativa estable y segura para comenzar una nueva etapa de sus vidas. Este pequeño país del sur de América Latina, aunque a veces poco conocido en el imaginario colectivo, ofrece una serie de ventajas que lo hacen atractivo para quienes deciden emigrar: tranquilidad, instituciones sólidas, acceso a servicios básicos y un entorno legal que en muchos aspectos facilita la integración del migrante. Una de las principales características que destacan quienes ya viven aquí es el ambiente de respeto, la baja criminalidad en comparación con otros países de la región y la posibilidad real de rehacer tu vida con dignidad si vienes con disposición de trabajar y de adaptarte. Uruguay no es un país perfecto como ningún otro, pero sí es un lugar donde con esfuerzo y paciencia se puede progresar. Además, su sistema democrático y laicismo institucional lo convierten en un espacio donde las libertades individuales tienen un peso importante, algo especialmente valioso para quienes venimos de contextos donde eso no siempre ha sido así. Otro aspecto que suele llamar la atención de los migrantes es que, a pesar de ser un país pequeño, Uruguay cuenta con un sistema de salud pública bastante accesible, educación gratuita de calidad, incluyendo la universidad, y un sistema de documentación que permite regularizar tu situación migratoria en un plazo relativamente corto si cumples con los requisitos. En este video voy a usar las preguntas más repetidas que mis suscriptores me han dejado en comentarios para conversar con total honestidad sobre lo que implica migrar a Uruguay, sus luces, sus sombras y todo lo que debes saber antes de lanzarte a esta aventura. Excluyo las preguntas que son ampliamente respondidas en otros videos del canal, por lo que si al final te quedan dudas te invito a buscar los otros videos referidos a la migración hacia Uruguay. Soy Alejandro, periodista cubano residiendo en Montevideo, y en este canal hablamos sobre migración y comienzos. Como siempre, acompáñame. Una de las preguntas que más me hacen quienes llegan a mis videos, por lo general, es ¿cómo es Uruguay con los migrantes? Y he decidido responderla sin que medien situaciones puntuales que pueden haber en cualquier sociedad. Vayamos a las leyes. En Uruguay existe una ley que reconoce la igualdad de derechos de los extranjeros migrantes con los uruguayos. El país reconoce a los extranjeros migrantes la igualdad de derechos con los uruguayos sin distinción alguna por motivos de sexo, raza o color de la piel, idioma, religión o convicción, opinión política, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Y reconoce a cada uno de nosotros el derecho a la migración y a la reunificación familiar. ¿Qué dice la ley sobre la igualdad de trato con los uruguayos? Aquellos extranjeros que ingresen y permanezcan en Uruguay en las formas y condiciones establecidas en la ley tienen garantizada por el Estado la igualdad de trato con el nacional como sujetos de derechos y obligaciones. ¿Qué otros derechos tienen los migrantes en pie de igualdad con los uruguayos? Ellos y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación. Además, como dije, se garantiza el derecho a la reunificación familiar con padres, esposos, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad. ¿Y los migrantes irregulares también tienen derechos? Sí. En ningún caso su situación de irregularidad les impedirá el acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. El acceso de sus hijos a las instituciones de enseñanza pública o privada no podrá ser negado o limitado a causa de la situación irregular de los padres. En cuanto al trabajo, ¿qué derechos concretamente tienen los extranjeros? Tendrán igualdad de trato con los nacionales y los mismos derechos laborales en cuanto a la admisión en el empleo, la remuneración o salario, las condiciones de trabajo y el acceso a medios de formación profesional.
Este breve repaso por la ley no conduce para nada a presentar a Uruguay como el destino migratorio más ideal del mundo. Ojo, aquí también se mantiene la exigencia de respeto al marco legal y al orden migratorio vigente. Lo que sí quise dejar claro es que se distingue por ofrecer un trato humanitario y respetuoso a las personas migrantes, reconociendo nuestra dignidad y nuestro potencial de aporte a la sociedad. Y solo con eso ya tenemos que agradecer muchísimo. Si bien el proceso de inserción puede implicar desafíos, el país brinda condiciones para el desarrollo personal y profesional, permitiendo a los migrantes no solo reconstruir sus vidas, sino también contribuir activamente al progreso de la nación que nos acoge. Esta pregunta pensé en incluirla o no y finalmente voy a añadirla en el guión y tratar de responder objetivamente sin extenderme, pues es solo mi criterio. ¿Se progresa en Uruguay igual que en Estados Unidos? No se progresa en Uruguay de la misma manera que en Estados Unidos. Este último ofrece un mercado laboral más amplio, mayores oportunidades económicas, un desarrollo tecnológico más avanzado y una economía de escala que favorece el emprendimiento y la movilidad social en muchos sectores. Uruguay obviamente tiene una economía más pequeña, con oportunidades más limitadas en ciertos rubros, especialmente para migrantes sin redes de apoyo o sin reconocimiento inmediato de sus títulos y experiencia. Sin embargo, Uruguay ofrece una estabilidad política, acceso a derechos sociales como salud y educación pública de calidad y un entorno más seguro y menos competitivo, lo cual puede representar un tipo diferente de progreso, más vinculado a la calidad de vida que al crecimiento económico acelerado. Reflexionar sobre el progreso económico en Uruguay implica comprender el contexto latinoamericano al que pertenece el país. A diferencia de las grandes potencias en esta región, los avances materiales suelen requerir más tiempo, esfuerzo y resiliencia. El camino hacia la estabilidad y el crecimiento personal no es inmediato y muchas veces exige sacrificios sostenidos. Sin embargo, al comparar las oportunidades que Uruguay ofrece, como acceso a derechos, instituciones estables y un entorno seguro, con las condiciones de inestabilidad, inseguridad o precariedad que enfrentábamos en nuestros países de origen, es posible reconocer un valor real en lo que aquí se construye. En resumen, si vienes a Uruguay con la expectativa de alcanzar en poco tiempo un sueño similar al americano, tener casa, auto y una vida resuelta rápidamente, quizás este no sea el destino adecuado para ti. Pero si tu aspiración es más a vivir con dignidad en un país que respeta los derechos humanos, con estabilidad y paz social, y estás dispuesto a trabajar con constancia para construir tus sueños a largo plazo, entonces Uruguay sí puede ser una valiosa oportunidad. ¿Es necesario legalizar y apostillar documentos antes de salir de Cuba? Y la respuesta es sí, es muy necesario, sobre todo si quieres hacer tus trámites migratorios de forma correcta y más rápida cuando llegues. Los principales documentos que deberías traer legalizados y apostillados desde Cuba son certificación de nacimiento, título universitario o técnico si planeas estudiar o revalidar tu carrera, certificación de notas y plan temático de estudios de tu carrera, antecedentes penales y certificado de matrimonio o de divorcio. ¿Por qué es tan importante? Porque Uruguay solo acepta documentos extranjeros que estén legalizados anteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego apostillados por el Consulado Uruguayo en La Habana. Digo anteriormente porque recordemos que la Cancillería cubana traspasó la función de legalización de documentos para surtir efectos en el exterior y en el territorio nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cómo se hace en Cuba? En Cuba el proceso se hace así. Número 1. Legalizas el documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, ahora en el Ministerio de Justicia, MINJUS. Número 2. Luego lo llevas al Consulado de Uruguay en La Habana, previa cita solicitada por correo electrónico, donde lo autentican o legalizan para que tenga validez en territorio uruguayo. La Embajada de Uruguay en La Habana se encuentra en calle 36, número 716, entre séptima y 17, Miramar, Playa. Te dejo sus teléfonos aquí en pantalla. Procedimiento para solicitar cita para legalización de documentos. Las legalizaciones se realizan en el consulado con cita previa a través del correo cdelahabana@mwre.gov.ui, especificando en el asunto del correo cita para legalizar documentos. Debes señalar la cantidad total de documentos a legalizar. No hay límite de cantidad. Detallar qué documentos y el titular. Ejemplo, certificación de nacimiento de. Nombre de la persona que asistirá a la cita y el número de carnet de identidad, que debe ser una sola persona.
Se desestimarán las solicitudes que no cumplan con los requisitos antes mencionados. Costos de los documentos más comunes: certificación de nacimiento, soltería, matrimonio, antecedentes penales, certificación de notas, plan temático y licencia de conducción, 15 euros cada uno. Títulos, 45 euros y divorcio, 195 euros. La persona que va al trámite debe aportar el dinero exacto y en buen estado. No se aceptan monedas ni billetes rotos. La embajada recuerda que los documentos deben estar previamente legalizados por el MINREX, ahora MINJUS, y que las legalizaciones se realizan y entregan al momento. El horario es de lunes a jueves a las 9 horas con cita. Te leo textualmente una nota importante que emite la embajada. La respuesta al correo con la cita para legalizar documentos se realiza por orden cronológico y debido a la gran demanda de las mismas es inevitable la demora. Se agradece, dice la embajada, no remitir varias veces la solicitud porque el orden cronológico para un mismo correo electrónico se ve afectado al organizarse automáticamente de acuerdo a la fecha del último correo recibido. Te recomiendo entonces enviar la solicitud con suficiente antelación y estar atento a la respuesta por parte de la embajada revisando tu correo electrónico periódicamente. En los últimos años, Cuba experimentó un incremento sustancial de la demanda de los servicios de legalización de documentos debido a la crisis migratoria y en particular luego de la entrada en vigor de la Ley de Nietos, que ha permitido a decenas de miles de cubanos nacionalizarse como españoles, y la migración hacia destinos como este de Latinoamérica. El Ministerio de Educación Superior figura como una de las instituciones que más demoras reporta, según reconocieron funcionarios estatales cubanos. Las universidades pueden tardar entre 6 meses y un año en expedir certificados de notas o planes de estudio, y la situación en otras provincias suele ser peor que en la capital. Si traes los documentos legalizados desde Cuba, ya los tendrás listos para usar en trámites como solicitud de la residencia legal, revalidar tu título profesional o acceder a algunos beneficios sociales. Una vez estés en Uruguay, no puedes hacer los trámites de legalización a distancia, por lo que debe ser gestionado por un familiar o apoderado en Cuba, que luego debe enviártelos acá. Así que es mucho mejor salir de Cuba con tus documentos ya legalizados y apostillados. Eso te va a ahorrar dolores de cabeza y te va a abrir muchas puertas en Uruguay. Otro trámite por el que me han consultado es por el de reunificación familiar. La reunificación puede ser solicitada por padres, esposos, hijos solteros menores de edad o mayores de edad con discapacidad. La puede realizar un familiar residente permanente o con residencia en trámite, siempre que se haya presentado comprobante de ingreso legalmente acreditado ante la Dirección Nacional de Migración y que el familiar en Uruguay haya presentado su consentimiento expreso. Te dejo los requisitos. El interesado debe enviar correo electrónico a reunificacion@mwrw.gov.ui solicitando de forma expresa la reunificación con la totalidad de la documentación escaneada que te detallo a continuación. Número 1. Formulario de solicitud de visa de reunificación familiar. Está en la web gov.ui en el apartado Embajada de la República Oriental del Uruguay en Cuba. Trámites consulares, reunificación familiar. Es solo descargarlo. Número 2. Copia de la cédula de identidad uruguaya por ambos lados. Número 3. Copia del pasaporte de la persona a reunificar, solo la página biográfica. Número 4. Copia del acta de estado civil que acredita el vínculo familiar en formato uruguayo o certificado expedido por las autoridades cubanas debidamente legalizado por el MINJUS y legalizado en el consulado, o sea, certificación de nacimientos o matrimonio según corresponda. Número 5. Recibos de sueldo correspondientes a los últimos 3 meses del año de un mismo empleo o en caso de ser trabajador independiente, certificado contable o notarial de ingresos en que el profesional certifique los ingresos de tu último trimestre. Número 6. Historia laboral del Banco de Previsión Social vigente. Número 7. Constancia de domicilio. Número 8. En caso de menores de edad, copia del documento de identidad del adulto responsable de gestionar el trámite en el consulado. Y número 9. Foto tamaño pasaporte en fondo blanco. En cuanto el Consulado de Uruguay en La Habana reciba la notificación de reunificación familiar y si la visa es aprobada, se contactará con la persona en Cuba para coordinar el estampado de visa y legalizar documentos. Y aunque me preguntan con frecuencia sobre cómo obtener visas de trabajo y de turismo, a continuación voy a darles toda la información para obtener solo la de trabajo, porque de cómo llegar a Uruguay como turista hablé en otro video del canal. Visa de trabajo. Primero comentarles que desde inicios del 2024,
El Consulado de la República Oriental del Uruguay en La Habana comenzó a cobrar de forma anticipada las solicitudes de visa al momento de inicio del trámite. El costo de la visa a pagar en forma anticipada es de 45 euros. Debe aportar el dinero exacto y en buen estado, no se aceptan monedas ni billetes con marcas, inscripciones ni roturas. Aclara la embajada que el cobro anticipado no implica una aprobación de la visa solicitada. El Estado uruguayo podrá conceder o denegar la visa de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en ningún caso se restituirá el pago del trámite de visa. Requisitos. Podrán solicitar visa de trabajo personas mayores de 18 años que pretendan desarrollar una actividad laboral en Uruguay. Plazo de permanencia 30 días a efecto de gestionar su residencia y vigencia de la visa 60 días para ingresar al país a partir del estampado. Debes presentar los siguientes documentos. Pasaporte actualizado. El pasaporte debe estar vigente, tener al menos 6 meses de validez a partir de la fecha de ingreso esperada al país y contar con al menos 2 hojas en blanco. Foto tamaño pasaporte. La foto debe ser de 50 milímetros por 50 milímetros con fondo blanco, tomada de frente y no tener más de 6 meses. Formulario de solicitud de visa. Puedes descargarlo en el sitio web y enviarlo en formato PDF, llenado digital, no a mano. Nota de promesa de trabajo expedida por empresa o institución debidamente registrada en Uruguay, acorde con la normativa nacional vigente. En la misma deberán figurar los datos de la empresa, información sobre el ramo de actividad, número de inscripción en la Dirección General Impositiva DGI y en el Banco de Previsión Social BPS, así como también datos personales y firma del responsable legal de la empresa. El consulado se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento probatorio, en caso de que sea necesario. En este sentido se incluye títulos profesionales o técnicos, constancia del centro de trabajo, etc. Solicitud de cita para proceder al pago anticipado del trámite. Cuando el solicitante cumpla con los requisitos señalados, deberá proceder de la siguiente forma. Solicitar cita para formalizar el pago anticipado del trámite mediante correo electrónico al consulado, con el correo que ya te he comentado, aclarando en el asunto pago para trámite de visa. Luego de realizar el pago del trámite, deberá enviar al correo electrónico del consulado la documentación para el trámite de visa y el comprobante de pago entregado por el consulado. No se iniciarán trámites sin copia del comprobante de pago. Importante, la documentación de cada solicitante y el recibo del pago anticipado del trámite debe remitirse en un solo mensaje, de lo contrario se desestimará la solicitud, aclara la embajada. Si es un núcleo familiar, debe estar toda la documentación en un mismo correo electrónico igualmente. El consulado revisará los expedientes enviados al correo electrónico por orden de llegada y el solicitante recibirá por la misma vía cita para la entrevista. Para consultar el estado de tu trámite deberás hacerlo mediante el correo ya mencionado. No se atenderán de manera presencial en el consulado consultas al respecto. Documentación a presentar en caso de que la visa sea autorizada. Si la solicitud de visa es aprobada, el consulado se comunicará vía correo para otorgar cita para el estampado de la misma, que debe hacerse dentro del plazo de 60 días corridos a partir de la fecha de la referida autorización. Al momento de concurrir al consulado a estampar visa, deberás presentar pasaporte donde se estampará la visa, que debe estar vigente. El pasaporte debe tener al menos 6 meses de validez a partir de la fecha de ingreso esperada al país y contar con al menos 2 hojas en blanco. La visa de trabajo para Uruguay tiene una validez de 60 días a partir de la fecha de estampado para ingresar al país. Una vez en este territorio dispondrás de 30 días a efectos de gestionar tu residencia temporaria. En caso de que la visa te sea denegada, debe esperarse un plazo mínimo de 60 días para poder iniciar una nueva solicitud. No se realiza explicación de motivos en los casos de visas denegadas. Y cierro este compendio de temas de interés sobre el destino Uruguay con la información reciente de que el Ministerio del Interior de este país dispuso una serie de modificaciones en la información consignada en los pasaportes comunes del país para cumplir con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional respecto a la seguridad jurídica de sus portadores. Las modificaciones en la información de los pasaportes expedidos por la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay proporcionan ahora mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado uruguayo. Entre los principales cambios se encuentra la modificación del título Nacionalidad, que pasará a denominarse Nacionalidad/Ciudadanía, consignándose el código URI, tanto para ciudadanos naturales como legales. Esta medida permitirá una coincidencia entre el país emisor del documento y la ciudadanía de su titular.
Otro cambio relevante es la eliminación del título lugar de nacimiento de los pasaportes comunes al no ser considerado obligatorio. No obstante, esta información, la del lugar de nacimiento, se mantendrá en la cédula de identidad, el documento nacional de identidad uruguayo, tal como lo establece la normativa vigente. Estos cambios tienen como objetivo mejorar la precisión del documento y la seguridad internacional, proporcionando mayor claridad sobre el vínculo jurídico entre el portador del pasaporte y el Estado, ya que se generaban problemas significativos para estos ciudadanos al viajar, pues su pasaporte no reflejaba correctamente su ciudadanía uruguaya. Ello podía resultar en requerimientos de visa o rechazos en fronteras, problemas para entrar a decenas de países del mundo y negativas de ingreso en los peores casos. Este inconveniente ya no afectará a miles de ciudadanos legalmente nacionalizados en Uruguay, aproximadamente 16.000 personas nacidas en el extranjero y residentes en el país. Enhorabuena. Y si llegaste hasta aquí porque te resultó útil la información sobre Uruguay que compendié en este video, te invito a que continúes a otros del canal donde brindo otra información útil. Y como siempre les pido, regálenme su like, su comentario y su suscripción, que a ustedes no les cuesta nada y a este canal le aporta mucho. Nos vemos en la próxima.